guerreros de la vida, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia con dos grandes que no necesitan presentación, pero los queremos muchísimo, los grandes escuderos de Latinoamérica, nada más y nada menos que Lupe Batallán y Agustín Laje, con quien vamos a compartir en estos breves minutos, porque realmente nos va a faltar muchísimo tiempo para todo lo que siempre queremos escuchar de ellos, sobre lo que ha pasado no solamente en Ecuador recientemente con la aprobación de esta ley de aborto por violación, sino también el contexto más allá en Latinoamérica con lo que ha pasado recientemente tanto en Colombia y un poquito para atrás en lo que pasó en el 2020 en Argentina. ¿Qué tienen en común? ¿Qué no estamos viendo? ¿Qué estamos perdiendo de vista? Que Lupe y Agustín nos podrán destacar esta noche. Lupe y Agustín, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, darse un tiempito en su apretadísima agenda. Saben que Ecuador los recibe siempre virtual o presencialmente con los brazos abiertos. Muchas Bueno, gracias, Marta, Marta. muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, un poquito en contexto para iniciar este espacio. Lo que pasó recientemente en Ecuador se aprobó con apenas 75 votos, que son 5 más de los que se necesita para aprobar este tipo de ley orgánica. 70 votos es lo que se necesita. El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Ya sabemos que el nombre de por sí es una gran mentira, pero los grandes exponentes de esta noche, Lupe y Agustín, nos van a ayudar a comprender mejor este tema. Pero lo que pasó en Ecuador ha sido una evidencia más de lo que esta agenda a nivel internacional y a nivel mundial ha estado calando principalmente en Latinoamérica. En Ecuador, tras la sentencia que se dio el año pasado en el mes de abril a través de la Corte Constitucional, sobrepasando siquiera el artículo 45 de la misma Constitución, dictamina una sentencia donde despenaliza, ojo, quiere decir que no es que lo hace legal, sino que ya no hay una sanción privativa de libertad para aquella mujer que no necesariamente tenga alguna discapacidad mental y elimine su embarazo producto de una violación. Esto es reformando el Código Penal en el artículo 150, numeral 2. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo se tomó atribuciones más de las que les compete, redactando un proyecto de ley por orden de la Corte Constitucional, aprovechando, metiendo como si fuera un saco de basura, metiendo lo que más pudiese para meter no solamente el aborto por violación, sino 2 causales más, sin ninguno de los requisitos que la misma sentencia dispone, como son denuncia para ir tras el agresor inicialmente que provocó este embarazo, el violador, no respeta el derecho constitucional de los médicos, ya que impone sanciones no solamente económicas, sino hasta penales a los objetores de conciencia, y también desparrama, un término criollo acá en Ecuador, la palabra derecho, promueve el aborto como un derecho en casi todas las páginas de este proyecto de ley. Entonces, esto ha dejado un sinsabor bastante fuerte, no solo en la comunidad provida, sino en la ciudadanía, porque se ha visto un regateo de semanas, ya que este proyecto de ley en la Comisión de Justicia, la comisión pertinente que trató este proyecto de ley, empezó permitiendo el aborto sin límites. Este proyecto de ley inició con la permisividad del aborto hasta los 9 meses de gestación, hasta un segundo antes de nacer. Sin embargo, esto sí levantó, sacudió más allá de las esferas pro vida, sacudió la opinión pública ciudadana, y se generó un rechazo tal que se vieron obligados a ir reduciendo, como si fuera un regateo, comprar un televisor, comprar una radio, una camiseta, hasta finalizar en este texto que fue aprobado el jueves pasado por 3 meses de gestación. Este es el plazo que se ha establecido para cualquier víctima de violación, lo digo entre comillas porque no hay evidencia, que quiere interrumpir o eliminar este embarazo producto de violación. Con este contexto, queremos escuchar inicialmente a Agustín que nos haga un preámbulo de cómo él, que estuvo ahora recientemente en el mes de noviembre, y Lupe también estuvo el año pasado, ellos que mejor estuvieron viviendo de cerca esta situación, pueden percibir todo lo que ha pasado, el actuar de la militancia provida, pueden percibir de manera más pulida todo lo que se ha visto en el ámbito político, provida y abortista, y cómo podemos nosotros, en primer lugar, levantarnos de este golpe tan duro que hemos recibido. Bueno, yo estuve recientemente, Marta, visitando Guayaquil, Loja y Quito, donde vos me anfitrionaste en esta última ciudad.
Y puedo empezar, si querés, con una anécdota que me parece que es bastante ilustrativa de eh, em, el rol que juegan los políticos en todo esto. Con políticos pro vida, pero también con políticos pro aborto. No voy a dar nombres, ¿sí? No es mi intención en este momento levantar el dedo acusador contra nadie en particular, sino contar una anécdota concreta que pinta de cuerpo entero lo que está pasando. Y fue sumamente interesante porque con los 3 políticos pro vida, congresistas o asambleístas, creo que les dicen ustedes, ellos conocían perfectamente el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, entonces podíamos hablar en concreto del articulado del proyecto. Claro, había una particularidad, estos 3 políticos tenían un interés muy significativo por la cuestión del aborto y estaban comprometidos en la defensa de la vida. Pero por otra parte, tuve una reunión, incluso esto fue en un contexto universitario, ya no dentro de la asamblea, sino dentro de una universidad, con 2 congresistas de un partido de izquierdas del Ecuador, que mantenían una posición a favor del aborto. Y cuando empezamos a hablar sobre el proyecto de ley, surgió de forma muy clara que ellos no manejaban el contenido, no habían leído siquiera el contenido del proyecto de ley, estaban acompañados por sus asesores, motivo por el cual yo dejé de referirme directamente a ellos y empecé a mirar a sus asesores en cada intervención o en cada pregunta o en cada crítica que yo le hacía al proyecto de ley en esta conversación, y sus asesores terminaron también por admitir que no habían leído el proyecto de ley, no lo conocían. Yo empecé a comentar muchas cosas del proyecto de ley, por ejemplo, el articulado encubre a violadores, el articulado abre el sistema de engaños, no requiere investigación, ¿sí? O sea, uno puede ir y alegar simplemente que fue violada y automáticamente el médico queda obligado a hacer un aborto, incluso sospechando con motivos de que está siendo engañado. La ley lo obliga a realizar un aborto. En tercer lugar, este articulado prevé una reparación integral, o sea, también económica, exclusivamente para la mujer violada que ha decidido abortar. O sea, si la mujer violada ha apostado por la vida, no hay ninguna reparación para ella, a pesar de haber sido violada, lo cual habla a las claras de que el foco de la ley no es mejorar la situación de la mujer, ni reparar o intentar reparar algún daño, sino que el objeto de la ley es hacerla abortar, crear una serie de incentivos a través del Estado para que la mujer abrace las políticas de la muerte y no de la vida. ¿Te puedo En agregar cuarto algo, lugar, Agustín? sí, claro. Incluso al decir que la reparación integral es para la mujer que abortó, te está diciendo que la reparación integral no es por la violación sufrida, sino por el aborto practicado. O sea, el aborto es Exacto. malo y por eso te reparo. Exactamente, exactamente. Lupe tiene un artículo fabuloso sobre esta ley que yo recomiendo que se lo lea. Después, en todo caso, indiquen ustedes en dónde se puede encontrar. El articulado de la ley encubre abortos clandestinos, es decir, se protege la confidencialidad de la clínica clandestina o del centro de abortos clandestino que llevó a una mujer, digamos, a una situación de riesgo tal que terminó en un hospital, ¿sí? No hay que denunciar a ningún establecimiento de abortos clandestinos por ley. Esta ley también permite abortos en menores de edad sin el consentimiento de sus padres. Nos habla de que menores de 13, 14 años son suficientemente maduros como para escoger hacerse un aborto. Bueno, todas estas fallas impresionantes, la libertad de conciencia que recién mencionabas también, Marta. Bueno, todo esto yo lo ponía sobre la mesa en esta reunión con los políticos pro aborto de izquierda. Tenían la más mínima idea y no tuvieron, digamos,
más salida que admitir que no habían leído la ley, pero estaban orientándose por lo que grupos de presión les llevaban como resúmenes ejecutivos. Y vos fíjate la pereza de esta gente, que bueno, no, ¿para qué voy a gastar mi tiempo leyendo un proyecto de ley que cuánto tenía, Lupe? Unas 100 páginas más o menos. Más o menos Sí, era creo que eran. largo. Era largo, eran 100 páginas, pero imagínate, Lupe se lo leyó siendo argentina, yo siendo argentino me lo leí, y los representantes del pueblo ecuatoriano que votan a favor de la ley de aborto no lo leen. ¿Qué leen? Una cartilla que sintetiza el asunto y que lo escribe ¿quién? Grupos feministas y de género, grupos pro aborto. Y fue bastante gracioso incluso la anécdota, fue tragicómica más que graciosa, porque cuando nos, claro, esto era parte frente a las autoridades de la universidad, ¿sí? Al frente de las autoridades académicas de la universidad. Y cuando ya se termina todo, una de estas dos asambleístas viene y me dice por lo bajo, perdóname, ¿no me podés regalar tu proyecto de ley? Claro, porque yo lo tenía impreso en un cuadernillo, yo lo había anillado, lo había subrayado, y entonces ella, digo, vos fíjate la mentalidad perezosa, en lugar de imprimir su propio proyecto de ley, en lugar de ella tomarse el trabajo de subrayarlo, quería ahorrarse la tarea leyendo mi subrayado. Y le dije, obviamente no, o sea, digamos, vos tenés que hacer tu trabajo, yo hago el mío, vos haces tu trabajo. Digamos, increíble, pero esa es la gente que termina tomando las decisiones. Entonces, ¿qué pasa en Ecuador? Bueno, hay gente que hace muy bien su tarea, que en este caso son los grupos pro abortos, que lo que hacen es llevarle finalmente un resumen ejecutivo a los asambleístas, asegurarles que tienen que votar por esa ley para quedar bien frente a la prensa, a los grupos y a los movimientos sociales, y para quedar, digamos, como gente moderna, progresista, que abraza la causa de la mujer. Y nosotros de nuestro lado, bueno, aún teniendo algunos asambleístas que se toman el trabajo de leer la ley, políticamente no sabemos conducirnos. Estás muteada, Marta, ¿eh? Perdón, pasen las grandes ocasiones. En cambio, Lupe, tú que estuviste también en Guayaquil, en Quito y en Cuenca, estuviste más de cerca con el activismo juvenil. ¿Cómo percibiste de la misma forma esta promoción o esta sensibilización de este proyecto de ley en la juventud? Bueno, mira, considero que de parte de la militancia pro vida había un conocimiento muy grande de lo que decía el proyecto. La verdad es que eso es a felicitar dentro de los movimientos pro vida, porque tenían idea de qué estaban viendo, tal vez con tener un poco más de inexperiencia en el qué hacer, y creo que las preguntas en general venían de, bueno, ¿y qué podemos hacer frente a todo esto? Pero la verdad es que eso está buenísimo. De hecho, he tenido la oportunidad en Quito de hablar frente a 200 alumnas que, si mal no recuerdan, de 13 a 17 años, y uno iba notando como a medida de que íbamos hablando, ahí teníamos, digamos, un público digamos, de lo más variado, desde chicas que eran militantes pro vida hasta militantes verde y intermedios, ¿no? Y uno lo iba viendo en las posturas corporales, que está bueno también en las charlas a los colegios, la que está cruzada de brazos al principio, y que incluso vos ibas notando como con el aporte de la información, porque esto que denunciaba Agustín de los legisladores no sabían el proyecto, los militantes tampoco sabían el proyecto, y no sé, en una charla de una hora, fui notando como muchas fueron cambiando la postura al ver todas estas cosas que enumeraba Agustín, y muchas más, como por ejemplo, incluso una que me parece que hasta es ridícula, el hecho de proponer anticoncepción para prevenir el embarazo por violación, como si, viste, el Estado te está diciendo, cuídate la próxima que te vayan a violar. Y otra también que es terrible, y es el hecho de que este proyecto legitima el aborto clandestino hecho, por ejemplo, por un chamán de una comunidad bajo los saberes ancestrales. Digamos, entonces, si a vos en tu comunidad, el chamán de la comunidad te hace abortar poniéndote una piedra en la vagina y haciéndote un tecito de pastitos, bueno, eso a partir de ahora es legal, y esa persona, por andar poniendo en riesgo la vida de mujeres, no tiene ningún tipo de penalización. Con lo cual, viste, esas son otras formas de proteger el aborto clandestino, pese a que el discurso en Ecuador desde los militantes pro aborto, más allá del aborto por violación, era el supuesto luchar contra el aborto clandestino, ¿no? Creo que
esas cosas, digamos, en el movimiento pro vida juvenil se vieron bien, en la sociedad se vieron bien. Lamentablemente, hubo un manejo muy desigual digamos, en el órgano para poder sacar esta ley. Porque, si mal no recuerdo, Marta tiene bien frescos vos tenés bien frescos los porcentajes, pero la cantidad de expositores verdes que se presentaron era casi el doble o el triple de la cantidad de expositores celestes que se presentaron a hablarle a los legisladores cuando fue el debate legislativo, digamos. Y así, o que el proyecto de ley ya estaba, mejor dicho, que el informe de la comisión con respecto al proyecto de ley estaba redactado mucho antes de que el proyecto efectivamente se debatiera. Entonces, evidentemente ya estaba todo comprado. De hecho, mismo me acuerdo de una situación muy graciosa que nos pasó, que llegando a Quito tuvimos la posibilidad, fue una entrevista que fue fantástica, porque nos bajábamos del avión y justo cae la posibilidad de tener en una misma entrevista un debate con la presidenta de Fundación Desafío, que ahora realmente no recuerdo el nombre, que es una de las organizaciones financiadas por la IPPF en Ecuador, que recibió más de casi 9.000 dólares justamente para promocionar el tema del aborto, y que ha pisado un montón. Y en el momento en el que nos bajamos, que fue medio en un auto con el teléfono tipo acá para poder hablar, porque era una entrevista radial, que se me iba al aire, porque encima a la altura de Quito yo no estaba acostumbrada, me escucho y digo qué agitada que estaba, pues digamos, me estaba acostumbrando a la altura de Quito. Llego a presentarme, se me va la conexión con datos, estaba la presidenta de Fundación Desafío, que de hecho el espacio había sido armado para ella y para una ministra chilena, que es la vicepresidenta de la Fundación Miles Chile, que también es financiada por la IPPF en Chile, y para cuando vuelve la conexión, la presidenta de Fundación Desafío se había ido. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que mi rol ahí era desenmascarar todas las mentiras que ella había dicho. No llegó a arrancar la entrevista, de hecho en la entrevista no figura digamos, no me acuerdo cómo se llamaba, Verónica, esta mujer, no figura directamente en la entrevista porque se fue alegando que yo era una irrespetuosa, no solamente había dicho mi nombre, y que por esa razón no iba a debatir conmigo. Entonces, fíjate cómo se han ido de la desinformación, justamente cuidando a todas estas organizaciones que después son, como bien decía Agustín, las que presionan a los legisladores, con lo cual, evidentemente, toca muchísimo trabajar ahí, porque el movimiento pro vida conocía perfectamente el texto de la ley, pero la sociedad en general no lo conocía. Así fue, Virginia Gómez de la Torre, la directora, que apenas escuchó, y eso fue comiquísimo, apenas escuchó el nombre de Lupe, se salió, se desconectó y nunca más se volvió a conectar. Después dijo a la radio que no, es que no me gusta la grosería, pero ni siquiera se había presentado el Lupe. En fin, y sí nos ha pasado en más ocasiones que ella no admite o no acepta debates. Ella habla primero, se va, porque hubo una entrevista que así mismo nos dijeron, ella también va a estar simultáneamente, pero no, ella habló, se desconectó y nunca más regresó. Entonces es ese temor, ese miedo. Ahora, un poquito... Perdón que te interrumpa, Marta, pero ahí hay un punto que es clave. Recordarás también que cuando estuve acompañándolos en Ecuador se generaron situaciones muy similares, donde grandes referentes feministas e incluso grandes académicos, decanos, por ejemplo, de la Facultad de Abogacía de ciertas universidades, que eran muy rápidos y muy sueltos para tuitear, ¿sí? Eran valientes del teclado que tuiteaban las 24 horas. Cuando se los invitó a un debate, ninguno aceptó. Es más, se programó un debate en la Universidad Técnica Particular de Loja y la chica que, bueno, una referente feminista que apoyaba este proyecto de ley directamente no apareció. Estábamos con las cámaras de la televisión, porque además iba a ser transmitido por la televisión desde la universidad. Estaba todo preparado y esta mujer desconectó su celular durante todo ese día, la fueron a buscar a la casa y alegaron que ella no estaba en la casa, se debe haber escondido debajo de la cama, la verdad es que no lo sé. Y bueno, se tuvo que improvisar una entrevista normal, común y corriente, cuando en verdad ahí había un debate. Entonces, esto habla también sobre que el sector abortista no se siente seguro de sus argumentos ni le importa la verdad, porque a quien le importa la verdad hace chocar las posturas en danza, porque de ese choque acercamos más a la audiencia a un criterio independiente y juicioso del tema de que se trate. En cambio, si a mí no me importa la verdad, no me importa la ilustración de la audiencia,
no me importan los argumentos, no me importa la lógica, la razón, ni los hechos, ni los datos, pues entonces yo no tengo nada que hacer en un debate. Yo simplemente tengo que continuar lloriqueando a través de Twitter, pataleando a través de Instagram, yendo a entrevistas donde son los periodistas dulces, tiernos y simpáticos conmigo, y donde nadie va a poner en cuestión la falta de argumentos que revisto cada vez que abro la boca. Con lo cual, esto habla al mismo tiempo sobre la, digamos así, la falta de moral de esta gente. Porque si estamos hablando de vida y de muerte, estamos hablando de bien y de mal. Y si no vamos a dar una discusión basada en argumentos, hechos y lógica sobre un asunto que está mediado por la vida y por la muerte, y vamos a ocultar ese debate, no lo vamos a dar apostando en definitiva que sea la muerte la que triunfe, pues estamos hablando de personas profundamente inmorales. Totalmente de acuerdo. Y me consta, y lo puedo decir también, que durante la gira, tanto de Lupe como de Agustín, se hicieron invitaciones a debates, pero fue como si hubieran recibido una orden. Nadie debate, nadie aparece en una entrevista con los antiderechos de Argentina. Fue un temor. Y a partir de eso, y justo a lo que ustedes se iban, cuando se fue Lupe, cuando se fue Agustín, empezaron a brincar, a chillar, como tú bien lo dices, Agustín, a través de Twitter. Pero fue ese temor y desde allí no han aparecido en debates porque se nota luego lo que tú indicas, tranquilamente. Igual, Lupe, tuvo ese debate, terminó debatiendo en Ecuador, una argentina con una chilena, porque con una ecuatoriana no pudo. Imagínate, o sea, Ecuador fue solamente el escenario para que Argentina y Chile se den en un debate, pero con una ecuatoriana no. O sea, no, fue una vergüenza realmente para lo que tú dices, defender los argumentos con la libertad que se tiene, ese intercambio respetuoso de criterios, pero no se dio. Pero bueno, creo que ya eso habla por sí solo. Una pregunta siguiente que teníamos anotada, Agustín y Lupe, queremos evidenciar o algo nos está fallando a nosotros ver que lo que sucedió en su país, en Argentina en el 2020, lo que pasó recientemente en Ecuador la semana pasada y lo que pasó también ayer, si no me equivoco, en Colombia, no es coincidencia, no es casualidad. ¿Cuál es ese patrón que ustedes pueden determinar que nosotros necesitamos también hacer conciencia? Bueno. ¿Querés empezar, Lupe, o qué orden Dale, preferís? arranco porque antes de que se me olviden las ideas. Sí, sí, Justo, sí. ¿no? Hablamos de esta numeración. Y justo hoy fue que me puse a pensar el hecho de que yo el año y Colombia. Los únicos tres que el año pasado y este año, ¿no? En el inicio de este año, están teniendo avances reales del movimiento pro aborto, ¿no? Con lo cual, evidentemente, los movimientos nacionales pro vida se dieron cuenta de que había una urgencia, y pongo de nombre mi gira porque Agustín da vuelta por todo el mundo, pero digamos, hay evidentemente digamos, una urgencia que han podido detectar. Por otro lado, vemos que tanto lo que ocurrió en Colombia, con lo que ocurrió en Ecuador, con lo que ocurrió en México, hay un patrón común y que es la Corte Suprema. Fíjate que en México se despenalizó el aborto vía Corte Suprema, en Colombia tuvieron primero, al igual que en Ecuador, esta antesala de esta sentencia que mandaba digamos, a legislar con respecto del aborto. Por otro lado, esto que veníamos diciendo, ¿no? Una desinformación total, una financiación muy grande de digamos, del movimiento verde en los distintos países. Yo hace algunas semanas le pedí a Marta fotos sobre lo que es la publicidad en la vía pública del movimiento verde, y me mandaba unas fotos de unos carteles enormes que daban directamente a la ruta, de pantallas que proyectaban, digamos, con lo cual evidentemente es publicidad legal, paga, que debe ser carísima, porque la publicidad en la vía pública es la más cara que hay. Y es lo mismo que ocurrió en México. Vos podés ver como evidentemente hay un avance y hay una necesidad muy grande de que los países latinoamericanos legalicen el aborto. La experiencia ha demostrado que si lo sometemos a un debate legislativo donde, digamos, a un gran y extenso debate legislativo como ocurrió en Argentina en el 2018, las leyes no pasan.
Entonces hay que recurrir a otros mecanismos, hay que recurrir a debates express, debates donde ya las decisiones están tomadas, que no son más que digamos, una pantomima para los medios de comunicación, donde ya se ha decidido que se va a legalizar, o directamente a debates en la Corte Suprema, digamos, en el Poder Judicial, que es, o casualidad, el único poder que los ciudadanos no eligen. Uno puede elegir el Ejecutivo y puede elegir el Legislativo, pero el Judicial no va a tener ningún tipo de represalia de parte del pueblo por la decisión que está tomando. En cambio, los legisladores sí, y de hecho fíjate que en el 2020, cuando se legalizó el aborto, o casualidad, elecciones del 2019, Milei saca un 17% en, digamos, las elecciones legislativas, que son generalmente las elecciones que menos le importan a todo el mundo, porque no se elige al Ejecutivo, digamos, no se elige el presidente. Entonces, vos fíjate cómo evidentemente están huyendo de las consecuencias del voto y terminan en un lugar donde uno tiene nula intervención, porque dependerá del juez o del ministro de la Corte si decide ir a consultar a expertos o no. Dependerá de digamos, de un fallo escrito por alguno de los ministros que va a determinar cuáles son los argumentos fundamentales para aprobar eso, y ya. Y terminamos teniendo cosas, incluso podemos decir, dentro del contexto actual, ni siquiera es que Ecuador se lleva la peor parte de todo esto. La peor parte, creo que más allá de Argentina y México, se la lleva esta semana Colombia con el aborto hasta las 24 semanas de gestación, es decir, 6 meses de edad. Porque también incluso eso está bueno, ¿no?, para notar el hecho de que lo que pasó en Ecuador no se va a quedar en sencillamente una legislación a favor de la legalización del aborto. Sabemos que las causales, ya sean malformación fetal, riesgo de vida o, mejor dicho, riesgo de salud o aborto por violación, la única finalidad que tienen es ampliar la tolerancia que tiene la sociedad para aceptar otros tipos de abortos en semanas, digamos, incluso hasta los 9 meses de gestación, digamos, sin límite de tiempo, en cualquier causal, digamos, que sea directamente aborto libre, con lo cual pensar que esto era un favor para la mujer violada y que era un contexto puntual del Ecuador, es tener una visión muy simplista, restringida e incompleta del panorama general. Y en definitiva lo único que va a hacer es que uno no pueda prevenir todo lo que se viene, porque definitivamente si algo tiene bueno de Ecuador en este momento, es que puede seguir luchando para no solamente contrarrestar esta ley nefasta que acaban de sacar, sino para que no se amplíe y no pase a ser la suerte de los que han sido concebidos en contexto de violación, o a las madres que se les ocurran mentir, la suerte de todos. ¿Qué es lo que se viene, Agustín, base a lo que dijo Lupe? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que viene debajo de esa punta del iceberg? Mira, yo quisiera subrayar ahí el carácter político del asunto. Es decir, Lupe marcó con mucha razón y mucha claridad puntos de contacto, una estrategia mancomunada, una reacción muy similar de los grandes poderes, de la prensa, por ejemplo, de la política, de la farándula incluso. Ha habido ciertamente un proceso muy similar. Han aprendido en Argentina en el año 2018 que les convenía hacer cosas mucho más express, mucho más rápido, evitar los grandes debates, evitar incluso una mediatización excesiva del asunto. Y finalmente lo que termina decidiéndolo todo siempre es la política. Sea la política porque se remite al Poder Judicial, sea la política porque se remite al Poder Legislativo, sea la política porque tiene la oportunidad de vetar una ley y no lo hace. Siempre la política es la que define, y esa es la primera enseñanza que tenemos que aprender, creo yo. Esto es un asunto político. Esta agenda responde no solamente a ambiciones económicas, como suele plantearse, porque es lo más fácil de ver y es lo más irritante de explicar. Por ejemplo, la IPPF. Bueno, ¿por qué quiere la IPPF? Porque quiere expandir el aborto, porque lucra con abortos y entonces de esta manera amplifica su mercado legalizando el aborto en distintas zonas del mundo, amplifica sus clínicas, etcétera. Bueno, eso es lo que, ese digamos ha sido el gran hallazgo de los movimientos pro vida
en los últimos años, pero es un hallazgo terriblemente incompleto porque ese no es el fondo del asunto. Sí, ¿existe el interés económico? Por supuesto que existe. Ahora, ¿podemos reducir todo lo que estamos viviendo en América Latina a un interés económico de una corporación que trae consigo la industria de la muerte? No, lamentablemente no lo podemos reducir a eso porque si no estamos simplificando. Acá lo que hay es una agenda política global, que es lo que tendemos a llamar últimamente globalismo. Ese globalismo implica, entre otras cosas, una reducción sistemática y generalizada de la natalidad. Esto no son teorías de la conspiración, esto surge con mucha fuerza, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en grandes potencias como Estados Unidos, como Inglaterra, como países nórdicos tales como Suecia, etcétera, donde se determina que hay que empezar a hacer esfuerzos políticos globales para reducir la población, sobre todo en los países de mayor reproductividad, que son los países subdesarrollados. De acá van a surgir muchos documentos históricos, como el informe Kissinger, el informe Rockefeller, las conferencias internacionales de población de Bucarest del año 74, la conferencia internacional de población del Cairo del 94, el Club de Roma. Mirá, te cuento, a ver, un documento clave, el documento que surge de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 en el Cairo, organizada por Naciones Unidas. En ese documento final, que lo pueden todos descargar de la página oficial de Naciones Unidas, lo voy a buscar acá que lo tengo en pantalla, lo había dejado abierto. Bájenlo y chequen, por ejemplo, la medida, porque hay un capítulo de medidas a tomar que obliga a Naciones Unidas al resto, a todos los estados, y la medida 7.16 dice lo siguiente: para el año 2015, los estados deberán tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios conexos de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos. O sea, si hay una serie de métodos de planificación de la familia y salud sexual y reproductiva que no estén legalizados en Ecuador, en Argentina, en Chile, en México, en Colombia, en donde sea, pues la ONU te pide que para el año 2015 los legalices. ¿Sí? Ahora, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo sé yo que el aborto está contemplado por Naciones Unidas dentro del concepto planificación de la familia y servicios de salud sexual y reproductiva? Bueno, uno no tiene más que avanzar hacia la medida 7.6 y va a leer lo siguiente. Lo cito, mediante el sistema de atención primaria de salud, todos los países deben esforzarse porque la salud reproductiva esté al alcance de todas las personas de edad apropiada lo antes posible y a más tardar para el año 2015, o sea, lo que venía del punto 7.16. Entre otras cosas, 2 puntos. Asesoramiento, información, educación, comunicaciones, todo el humo, ¿sí? Y hacia el final del párrafo dice interrupción del embarazo. O sea, dentro de las políticas de salud reproductiva, la ONU contempla como uno de estos métodos la llamada interrupción del embarazo, o sea, el aborto. Esto, lógicamente, ya lo podemos ir analizando con el diario del lunes, que es que pasó el año 2015 y muchas de estas naciones no habían legalizado el aborto todavía. Y sus tasas de crecimiento poblacional estaban muy altas para los objetivos poblacionales de Naciones Unidas. Por lo tanto, no es una casualidad que precisamente a partir del año 2015 se haya puesto tanto énfasis, tanto financiamiento, tanta política, tanto apoyo mediático a los asuntos de género, feminismo y aborto. Porque estas tres grandes ideologías que han tenido tanto impulso en los últimos años y especialmente, insisto, desde el año 2015,
¿sí?, apuntan a un asunto muy claro que es el control de la natalidad. Y en el año 2017-2018, Naciones Unidas va a volver a la carga con un nuevo documento internacional que es el que compila los 17 objetivos de la Agenda 2030. Entre esos 17 objetivos hay por lo menos 4 de ellos que en sus metas plantean de distintas formas el control de la natalidad a través de las políticas de género y a través de la interrupción del embarazo. ¿Cuál es el fondo político de la cuestión? Es que acá existe una agenda internacional que tiene como objetivo disminuir la natalidad para controlar el crecimiento poblacional, que ha sido venido digamos, bajo el auspicio, por lo menos desde la década del 60, por grandes grupos internacionales, por potencias mundiales, tanto europeas como en el caso de América, por los Estados Unidos, y esto empezó con Lyndon Johnson sobre todo, y se desarrolló sobre todo con Clinton y más aún con Obama, ¿sí? Y esa es la política que explica por qué al mismo tiempo en toda nuestra región, una región que se muere de hambre, una región que tiene problemas estructurales, sanitarios, educativos, institucionales, de corrupción, de violencia, de inseguridad, de drogadicción, ¿sí? Una región donde sus mujeres se mueren más de hambre que por abortos clandestinos. Sin embargo, en esa región, el asunto número 1 de la política de la mañana a la noche o de la noche a la mañana pasa a ser el aborto. ¿Por qué? Porque hay un asunto que es político. Fíjate en algo antes de darle paso a Lupe, solo un paréntesis. En plena pandemia, en el 2020, nosotros en Ecuador, no sé si recuerdan, tuvimos esta gran campaña, #chantaje humanitario, porque con la excusa de la pandemia, la ONU, justo la ONU que tú estás mencionando, Agustín, vino a Ecuador, manda un documento con una oferta de ayuda humanitaria por 47 millones para la pandemia, de los cuales 3 millones en la página 22, me acuerdo clarito porque sacamos ese párrafo de manera directa, descarada, por no decir otra palabra, dice, de los 47 millones debes destinar 3 millones a la capacitación a los profesionales de salud para la práctica del aborto legal, seguro y gratuito. Cuando en el 2020 el Ecuador no tiene todavía el aborto seguro, legal ni gratuito. Pero así lo decía la ONU. Entonces ya se veía todo este escenario, dijo, la pandemia fue lo mejor que les pudo pasar a esta agenda abortista. Porque lo que estamos analizando ahora, Argentina 2020, Ecuador y Colombia 2022, todo esto bajo el contexto de pandemia. Exacto, y aquí quiero hacer la pregunta. Y perdón, sí. agrego un solo ejemplo y ya le paso sí la palabra a Lupe, que ya hablé mucho, pero no contesté la pregunta, ¿sí? No me la voy a sacar de la cabeza que qué es lo que viene o qué se puede hacer, eso en todo caso lo retomo después, pero quiero apoyar con otra coincidencia muy importante lo que vos has mencionado. Mira, en Argentina cuando se rechazó el aborto en el año 2018, el Banco Mundial mandó como préstamo $200 millones a la Argentina para impulsar educación con perspectiva de género. Y uno dice, en la Argentina, donde los chicos no pasan las pruebas de PISA, donde no saben leer, no saben comprender textos simples, no saben sumar, no saben restar, no comen y por eso en muchos casos no les funciona bien la cabeza para aprender, sencillamente porque no tienen los nutrientes que necesitan y vos mandás $200 millones para políticas de género en la educación. O sea, hay una desconexión total con la realidad, pero porque los objetivos no son ni mejorar las condiciones de vida de la mujer, ni mejorar la educación de los niños, los objetivos, las metas son reducir la natalidad. Lupe o Marta, yo ya les dejo la palabra y después en todo caso retomo con algo más. Bien, yo quería agregar algunas cosas porque incluso pensaba en esto, ¿no? Decían la pandemia, en el 2020 la Argentina recibió un préstamo de 30 millones del Banco Mundial, justamente que supuestamente era para ayuda por las secuelas del COVID, y cuando uno se fijaba cómo estaba caratulado en la propia página del Banco Mundial, decían que era para, entre otras cosas, la legalización del aborto, capacitar a los profesionales y proveer abortos seguros para combatir la clandestinidad del aborto. O sea, vos fíjate cómo estaba en todas partes, así que seguir negando que todo es parte de un, digamos, de un mismo proceso
es una ingenuidad. E incluso quería agregarte algunos datos de color a lo que decías, porque me parece que suman un montón. Vos, digamos, comentábamos el tema de lo que dice la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo del 94, y hay un fragmento que es bastante explícito, y dice, digamos, la conferencia manda a los países, y dice, deberían encarar la práctica actual de recurrir al aborto para la regulación de la fecundidad. Digamos, ahí no queda ningún tipo de duda, no me están diciendo que es para ampliar los derechos de las mujeres, para que las mujeres no se mueran por abortos clandestinos, me están diciendo que es para la regulación de la fecundidad sin ningún tipo de duda. O sea, lo dice y de vuelta no vayan a revisarlo. Pero por otro lado, incluso hablábamos el tema de la IPPF, y concuerdo con Agustín mismo el hecho de que es una simplificación, reducirlo únicamente a eso, y que es parte de un todo, porque si, por ejemplo, vamos a ver el informe Kissinger, que Agustín digamos, lo dejó entrever, nombra al menos 21 veces a la IPPF, y justamente dice que como para ese momento Estados Unidos veía que los países menos desarrollados estaban utilizando recursos, además de todo en población pobre que tenían, que sobraba demasiado, digamos, a intereses de los Estados Unidos, era necesario que esos recursos se preservaran para cuando ellos lo necesitaran. Entonces, ya no podían bajar esta ideología de que nazca menos gente para no utilizar esos recursos mediante otros estados, porque iba a ser visto como otra forma de imperialismo, sino que lo que tenían que hacer era recurrir a organizaciones internacionales, como por ejemplo, y dice, la IPPF, y ese es el marco en el que se nombra 21 veces, las Naciones Unidas y demás, para bajar este modelo, porque supuestamente, digamos, las organizaciones internacionales son de todos y buscan el bien de todos. Sin embargo, lo único que estaban buscando era preservar esos recursos naturales y demás para quienes lo necesitaran, y que iban a ser aquellas naciones o personas pudientes en el futuro. O sea, vos fíjate cómo esto está súper explícito, y este informe está subido en inglés en la web oficial del gobierno de los Estados Unidos. Digamos, en su momento clasificado fue, digamos, tratado de una conspiranoia terrible, y está subido en la web de los Estados Unidos. Pero además fíjate que esta visión completa, no solamente de la cuestión económica, sino de la cuestión política que hay detrás, es, yo creo que un gran avance haberla podido plantear en el movimiento Pro Vida de una manera tan creíble y fundamentada, que por ejemplo me remito a un documento que estaba subido en Clacay, que después lo bajaron, financiado por la IPPF, que se hizo exclusivamente para el debate del 2020, para diciembre del 2020 en Argentina. Se publicó en noviembre del 2020, y que se repartió entre periodistas, legisladores, justamente, que hablaba de este tipo de argumentos, citando los argumentos de Agustín Laje, citando los argumentos de Guadalupe Bataillán, pero digamos, en tal video de YouTube dice tal cosa, digamos, un digamos, extenso trabajo de inteligencia, por así decir, y justamente con esto decían, bueno, sí, digamos, está también fundamentado que tenían que aceptar que era cierto, que había existido esta visión, y su fundamentación era, bueno, sí, esto existió, pero actualmente nosotros ya no, digamos, ya no respondemos a esos intereses, es un tipo de política que se ha dejado de lado. Sin embargo, todas las cosas que dijeron en el siglo pasado que iban a hacer son las que están haciendo, así que evidentemente no parece que hayan dejado de lado esas políticas y se estén inclinando por otras cosas, porque así, digamos, como la IPPF tiene que ver en la cuestión económica del aborto, y las presiones de los organismos internacionales como la ONU tienen que ver en la presión como el aborto, si nosotros no terminamos de entender este panorama, tampoco podemos entender, digamos, qué papel fundamental cumple, por ejemplo, la eutanasia en todo esto, no solamente económicamente, sino en una cuestión de reducción de la población tremenda, en una sociedad sumamente discriminatoria, o por ejemplo, cuál es la función de todas las políticas de género. Digamos, si uno no empieza a ver esto como el todo que es, se va a quedar con parcialidades y jamás va a llegar a entender realmente de qué se trata. A mí es muy terrible, porque uno, por ejemplo, habla en contra del aborto y tenés un determinado público que acepta ese discurso. Ahora, si vos dentro de ese mismo discurso empezás a decir que la eutanasia es una forma de reducir la población, que no se va a tratar, en base a experiencia internacional, no se va a tratar solamente de los enfermos terminales, sino que también va, digamos, extenderse a formas de eutanasia involuntaria y activa sobre personas, digamos, donde la familia o el Estado va a terminar decidiendo si esa persona tiene derecho a vivir o a morir en base a los gastos económicos que le traen. Ahí no se decantan por el discurso sensiblero de, ay, no, pero si mi hermana está sufriendo de un terrible tratamiento de cáncer y no tiene cura, digamos, si no terminamos de entender esto, vamos a seguir cayendo en los relatos. No caímos en el aborto, pero caemos en la eutanasia, y un rato después caemos en, no sé, el relato de la ideología de género aleatoriamente.
Es que a veces nos toca hacerlo como dibujar con bolita y palito. La analogía que se ha utilizado acá es, hagan de cuenta que esto es un tren cargado de miles y miles de vagones y ahorita estamos en el vagón del aborto por violación, pero se viene seguido el vagón de la eutanasia. Se puede venir con la corte, con este patrón que ustedes han destacado excelentemente, se puede venir el patrón de el vagón de la pedofilia y así este tren ya viene a una velocidad impresionante que si nosotros no reaccionamos, no cogemos ese freno, pues este tren nos lleva de largo. Una pregunta para ti, Lupe. Desde que se aprobó esta ley en Argentina en el 2020, de aborto por violación, ¿han reducido los índices de violación? ¿Se ha visto alguna campaña para ir a la causa, para reducir las violaciones? ¿Se ha visto alguna solución realmente con esta maravillosa ley que se aprobó? ¿Se aprobó? Bueno, nosotros en realidad teníamos, nuestra legislación determinaba que era delito no punible el aborto por violación desde 1920, respondiendo obviamente a un montón de corrientes eugenésicas que había en el mundo. Se replicaron en Alemania, en Estados Unidos, pero la Argentina fue pionera en el tema del aborto por violación en determinar un delito no punible, y si uno va a revisar los debates legislativos con respecto al tema, los mismos legisladores en ese momento decían qué pueden hacer de bueno de una mujer demente o idiota, esta ley es perfecta a fines de perfeccionamiento de la raza, digamos, todas estas expresiones estaban en el debate legislativo, se pueden constatar en las transcripciones taquigráficas del debate. Ahora bien, nosotros digamos, en las distintas provincias empezamos a tener protocolos de aborto no punible a partir de esto es en torno al 2015, mejor dicho, fundamentados en un fallo de la Corte Suprema que hablaba de no exigir la denuncia en caso de aborto por violación. Entonces, la Argentina ya tenía una situación de cuasi promoción del aborto por violación mucho antes del 2020, y de hecho se maldecía que ese aborto ya era legal, que ya era un derecho, porque ya hace 100 años que teníamos este tipo de naturalización y desprecio por la vida de algunas personas. Ahora bien, lo que ocurrió en 2020 es que se aprobó el aborto libre hasta la semana 14 y se amplió digamos, el umbral de las 14 semanas en 3 causales, que son cuando el niño es concebido en un contexto de violación, por salud, digamos, por riesgo de salud física, psíquica o social de la mujer, y si mal no recuerdo, después terminaron sacando el tema de las malformaciones fetales. Digamos, en conclusión, por el tipo de causales falseables que pusieron, y terminaron haciendo que el aborto fuera completamente legal e irrestricto hasta el 9º mes. Y de hecho, consecuencias de estas vimos un montón, sobre todo durante el año pasado. Vimos como en el caso de Franco, un papá que reclamaba por la vida de su hijo se lo ignoró completamente, se realizó el aborto antes de que saliera la sentencia y literal, digamos, y no hubo ningún tipo de penalización. Fue un caso muy, muy parecido, mucho más temprano, ¿no? Pero el caso de Juan Sebastián en Colombia. Vimos como enfermeras que digamos, utilizando su derecho a la objeción de conciencia se negaban a participar de abortos y eran sancionadas administrativamente y con amenazas de sanciones penales por el hecho de no participar dentro del aborto. Hemos visto como también mismos médicos abortistas salían a reclamar el hecho de que el aborto no tenía plazo, y cito por ejemplo al jefe del servicio de obstetricia del Hospital Materno Infantil de Salta, que es una provincia del norte de Argentina, que decía: yo no tengo ningún problema en realizar abortos, ahora el problema es que estoy teniendo abortos de 23, 24 semanas, digamos, mujeres que se presentan y la ley no pone ningún tipo de plazo. Los legisladores tienen que inmediatamente poner un plazo, y esas eran cosas que nosotros habíamos denunciado. O sea, era ridículo que se estuvieran enterando en ese momento que la ley no ponía plazo. Además decía que como todos los médicos de la provincia eran objetores de conciencia, terminaban derivando todos los casos al Hospital Materno Infantil de Salta, y decía: el Hospital Materno Infantil de Salta no se dedica solamente a hacer abortos, tiene que hacer otro montón de cosas más, y no nos ha aumentado el presupuesto, no nos han dado más especialistas, digamos, médicos especializados para poder realizar abortos, con lo cual, digamos, a un panorama que es común en Latinoamérica, que es la falta de recursos y de infraestructura, se sumaba una sobredemanda, porque obviamente había un montón de especialistas que estaban dispuestos a ejercer la objeción de conciencia e incluso a dejar de ejercer con tal de no matar a una persona. Digamos, esas son algunas de las consecuencias que vimos producto de la legalización del aborto. Obviamente no se han tomado ninguna medida para que la mujer no llegue a estar embarazada. Lamentablemente, digamos, te cambio porque justamente como no era solamente por violación a la libre, no se toma ninguna medida real desde el gobierno, pese a que, por ejemplo, al proyecto de legalización del aborto se lo aprueba conjuntamente con el proyecto 1000 días, que supuestamente venía a cuidar al niño en los primeros 3 años de vida
contando desde la concepción, o sea, esos son los primeros 1000 días del niño, y sin embargo, un profesional de salud al día de hoy en Argentina se le presenta a una mujer que quiere abortar, y por lo que dice la ley del aborto y por el énfasis que se ha puesto en su cumplimiento, no te puede ni siquiera recomendar digamos, el programa 1000 días. Ni hablar de que no se ha hablado de financiarlo, no se ha hablado de ponerlo en práctica de ningún modo, con lo cual, evidentemente, el problema no era la mujer embarazada. Definitivamente un proyecto aprobado como el que pasó en Argentina, como lo que pasó en Ecuador. Sí, Agustín, por favor. Sí, no, agrego un dato que me parece interesante, que es que las diputadas feministas que decían estar muy preocupadas por la violación y que había que apoyar los abortos por violación y que siempre han tenido este tipo de discurso, cuando hubo que votar una ley, un proyecto de ley para lograr la prisión efectiva del violador, es decir, que el violador bajo ninguna circunstancia pueda salir de la cárcel, por ejemplo, bajo fianza, ¿sí? Donde el violador no tiene escapatoria, se detuvo al violador, se lo agarró adentro, ¿sí? Y ese mismo proyecto también, si mal no recuerdo, preveía un listado público de violadores, ¿sí? Esas diputadas feministas votaron en contra de ese proyecto. Uno puede preguntarse cosas muy lógicas, como por ejemplo, ¿por qué es importante tener un registro público de violadores? Bueno, porque quizás el día de mañana un violador que logró, digamos, deambular por la sociedad, resulta que es llevado como empleado en un negocio donde comparte con una mujer y donde evidentemente la pone en riesgo, ¿sí? Entonces, no era una cuestión meramente represiva, arbitraria, un desquite contra el violador, que yo creo que igual hay que tener un enfoque de desquite contra el violador, pero al margen de eso, si vos querés verle la función que tiene, era muy clara. ¿Para qué tenemos un registro público de violadores? Para saber quiénes violan en nuestra sociedad. ¿Para qué? Para mantenernos lejos de ellos, por empezar, para no meter en mi casa o en mi trabajo a una persona que violó a una mujer. Bueno, en contra de eso votaron las diputadas feministas en Argentina. Lo mismo pasó acá. También una iniciativa Ley Revas, que fue aprobada en el Congreso, salieron las defensoras de los derechos humanos de los violadores a pegar el grito al cielo. Lo mismo. Y cuando se propuso castración química, fueron las primeras en pegar el grito al cielo por los derechos humanos de los violadores. Entonces, por eso para mí lo que decimos es una gran hipocresía, por decirlo sutil, cómo vienen a promover el aborto clandestino, legal, seguro y antojadizo, cuando no quieren ir a la causa, porque no necesitan, no les conviene ir a la causa, necesitan de la desgracia, necesitan de la violación para seguir esta agenda que está pasando ahora. Una última pregunta para no quitarles mucho tiempo, agradecerles toda la compañía que nos han dado ahora. ¿Cómo levantamos esta militancia, este ejército ecuatoriano pro vida que está golpeado? Se siente anímicamente golpeado, algunos ven difícil, no ven la luz al final del túnel. Quienes estamos preparados para seguir batallando, estamos batallando porque sabemos que esto no acaba aquí. Pero ¿cómo levantamos? ¿Cómo se levantó Argentina en el 2020? ¿Cómo nos levantamos nosotros ahora? Bueno, a ver, lo primero que te diría es una cuestión actitudinal, ¿no? Quien se mete a dar una batalla porque le han garantizado que va a ganar, bueno, no tiene ningún valor realmente, ¿no? Es como, ¿cuál es el valor de Mike Tyson de subirse a un ring de boxeo contra mi persona? Bueno, ninguno. Él tiene garantizado que me va a dejar knockout en el primer segundo en que empiece la pelea. El valor está en las personas que, sabiendo que la derrota es posible, aún así lo dejan todo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esto es una guerra que no tiene fin, ¿sí? En esta guerra hay muchas batallas. La política es el dominio de lo contingente, es decir, la lucha por el poder no termina jamás. La política tiene a menudo movimientos pendulares.
Hay épocas donde el péndulo se va para un lugar, hay épocas donde se va para el exacto contrario lugar. Entonces, ninguna derrota es irreversible. Esa es otra cuestión muy importante a tener en cuenta. O sea, número uno, ¿podemos recibir derrotas? Sí, claro. Asumámoslo y las vamos a recibir. Porque hemos empezado muy tarde con todo esto, además. En segundo lugar, ¿las derrotas son irreversibles? No, porque son derrotas políticas y la política es el dominio de lo contingente, con lo cual lo que es hoy de una manera, mañana cambió la correlación de fuerzas y puede ser de una manera totalmente distinta. En tercer lugar, ¿cuál es la forma entonces de tratar de revertir las derrotas? Bueno, la manera de asumir que esa derrota se da en el dominio de lo político y que por lo tanto la vía más directa para revertir una derrota es haciéndose cargo de la participación política. Si uno piensa, por ejemplo, en políticos, vas a ver ejemplos muy claros de esa reversibilidad de las derrotas. Por ejemplo, Donald Trump, ¿no? El tipo desfinanció a Planned Parenthood, lo cual no es poca cosa. El tipo garantizó recién. Las cortes no las elige el pueblo, pero sí son el producto de una elección política, indirecta, pero elección política al fin. Bolsonaro, la ideología de género ha tenido innumerables reveses en Brasil. La cuestión del aborto no se planteó como en el resto de los países. Entonces, ¿qué te muestra esto? Que el camino es la política. ¿Querés modificar la realidad? ¿Querés revertir las derrotas? Pues apostá a la política. Los estados norteamericanos que están gobernados por la derecha son los estados que están comprometidos en revertir el fallo de Roe versus Wade, que es el que legaliza el aborto en 1973. Son estados como Texas que están constantemente tratando de restringir el aborto y en muchos casos lo logran. ¿Sí? Entonces, o por ejemplo, estados que pasan a ser gobernados por las derechas, como en Virginia, donde se le da unas buenas trompadas a la ideología de género en los colegios. Entonces, desde la sociedad civil, ¿qué podemos hacer? Desde la sociedad civil podemos dar una batalla cultural para modificar el contenido de la opinión pública. La batalla cultural es una batalla por la opinión pública, pero eso solo no basta. Eso tiene que estar acompañado con una batalla política para modificar la distribución de poder dentro del Estado y que sean los nuestros los que tengan poder dentro del Estado. Porque si no estamos siempre remando a contracorriente. Porque si no, incluso más aún, podemos dominar la opinión pública, pero nos legalizan el aborto a través de una decisión de 5 jueces en la Corte, como pasó ahora en Colombia. Entonces yo creo que esos 3 puntos son cruciales. Lo resumo y ya me callo. Número 1, aceptar que la derrota es parte de la batalla. Número 2, saber que ninguna derrota en política es irreversible, ya que nuestra guerra no tiene tiempo. Y número 3, saber que la vía más directa para revertir nuestras derrotas se llama política. Batalla cultural y batalla política de la mano. ¿Cómo levantamos a esta juventud, Lupe, querida? Bueno, mira, yo creo que hay varias cosas, digamos, que le agregué, no son varias cosas, es muletilla, pero algunas cosas que le agregaría ya a lo que dijo Agustín. En primer lugar, ustedes tienen un beneficio que nosotros no teníamos. Ustedes tienen un compromiso de un veto presidencial si esta ley salía. Sí. En Argentina, por el contrario, teníamos un presidente que decía vamos a sacar la ley este año y fue uno de sus primeros compromisos de campaña. Con lo cual, evidentemente, lo que resta ahora es ir a buscar ese compromiso, ¿no? Porque ese es un gran escenario que ustedes tienen, porque nadie lo obligó a comprometerse. El tipo ya lo hizo. Entonces, a buscarlo me parece que es lo más inteligente que se puede hacer. Eso por un lado. Por el otro también está, vos fíjate, en Argentina, sí, obviamente, creo que concuerdo con Agustín, es lo actitudinal. Lamentablemente nosotros, nuestras vías burocráticas se ven
se ven completamente cercenadas, porque uno sabe que por más que la ley de aborto llegara a la Constitución claramente reafirmaría esto y terminaría diciendo que es perfectamente constitucional la ley de aborto, pese a que ya hemos visto cómo viola una enormidad de derechos más allá del derecho a la vida. Pero sí digamos, lo dije hace un rato, es al año siguiente tuvimos elecciones, esas elecciones que a nadie le importaban, que eran las legislativas, y una postura distinta, que entre otras cosas también defendía el derecho a la vida, y te digo más, en Cava era el único partido, digamos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde yo vivo, era el único partido que defendía la vida, sacó un 17%, una iniciativa que antes no tenía cabida, así que evidentemente, aunque pasen estas cosas, digamos, estas cosas terribles, como puede ser la legalización del aborto, o cualquier otra medida, la sociedad está buscando un cambio y está buscando a alguien que realmente lo represente, porque en el fondo lo que demuestra esto es que hay una crisis de representatividad muy grande. En Argentina el 70% de los argentinos están contra la legalización del aborto, incluso al día de hoy, que ya es legal hace más de un año, casi digamos 1 año y 3 meses, y sin embargo la ley pasó tranquila diputados y pasó tranquilamente senadores. Entonces, evidentemente esas cosas digamos, están cambiando, pero también necesitan de un compromiso de los jóvenes para formarse para la política, de los adultos, de pasar digamos, de transmitir efectivamente todo ese conocimiento que han podido acumular, ¿no? También de los adultos dentro de la política. Entonces, evidentemente no, decíamos, la cuestión política y educacional, en las casas, en las escuelas, en las facultades, asumirse también como que cada uno es un vocero de la causa, digamos, que el aborto sea legal al día de hoy no cambia, digamos, que sea legal no hace automáticamente que yo crea que sea correcto. Y si uno va a revisar un montón de medidas en la historia, el aborto en Polonia se volvió atrás 2 veces, después de la ocupación nazi y después de la ocupación rusa, la eutanasia forzada en Alemania, que fue el primer país en legalizarla, Estados Unidos mismo, en 1927, dijo que era perfectamente constitucional esterilizar a una mujer, a una paciente psiquiátrica, por razones completamente eugenésicas, digamos. Vemos cómo la sociedad realmente avanza en cuanto a una cultura de valoración real de los derechos humanos. Con lo cual no es imposible que nos pase a nosotros. Digamos, antes de esta legislación a favor del aborto, tuvimos periodos dentro de los gobiernos de facto que ampliaban el acceso al aborto, digamos, al aborto practicado durante el siglo XX. Y después de las dictaduras volvimos a tener aborto completamente ilegal. Entonces, vamos, son cosas que no hay que olvidar, porque a veces pensamos de vuelta que esto es para siempre. Y lo único que estoy haciendo acá es ponerle ejemplos concretos a esto que dijo Agustín. El panorama político puede cambiar. Desde mi punto de vista, que claramente es religioso, considero que Dios no nos pide que ganemos, sino que simplemente nos pide que luchemos. Entonces, la victoria ya está dada. Con lo cual, eso es lo que a mí puntualmente me motiva. Invito a los que están escuchando, digamos, y a todo el movimiento Pro Vida, que ahora se encuentra desilusionado, a buscar las distintas razones que lo hagan seguir luchando. Y también incluso tomar como excusa el tema del aborto para empezar a hablar de otros temas. Porque lo cierto es que si no, vamos a empezar, digamos, a 10 minutos de la fecha de cierre, a tratar de ir en contra de determinada medida. Y así es, digamos, la receta ideal para el fracaso. Sí, puede funcionar una vez, como en 2018, pero enfrente de un grupo que tiene muchísimos más recursos, que viene trabajando hace muchísimos más años en implantar toda esta serie de políticas, eventualmente la batalla se pierde. Con lo cual, lo que nos evidencia esto es que tenemos que redoblar los esfuerzos para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó con lo del aborto. Y es el patrón igual. Tuvimos la victoria nosotros en el 2019, 2022 nos metieron el gol. Lo igual que pasó en Argentina, en Colombia, es eso. Y a no bajar los brazos es el llamado de acción que ustedes nos han dejado. ¿Quién mejor que ustedes para decirlo, para motivar, para despertar y para sacudir a este ejército que está triste, desmotivado en algunos, pero otros estamos conscientes de que los golpes tenemos que saber aguantar los golpes. Si nos metemos a soldados, hay que saber aguantar. Y esto no termina ahora. No quiero despedirme sin antes primero agradecerles muchísimo, querida Lupe, querido Agustín, por compartirnos este espacio, por
motivar a estos corazones que necesitan de sus palabras ahora más que nunca. Es verdad, estamos en este plazo de una promesa de un voto presidencial, que sea un veto, perdón, un veto por la vida, donde realmente se demuestre que Ecuador es un país pro vida que defiende y que no se deja de esta agenda abortista. Quiero cerrar dándoles, por favor, pidiéndoles que Agustín, tienes un libro que está lanzándose pronto, prontísimo, tienes un nuevo bebé llamado La Batalla Cultural. Lupe, también sé que tienes otro libro también en gestación, así que por favor, díganos dónde lo conseguimos, de qué se trata, dónde lo podemos, cómo podemos seguirlos apoyando a ustedes. Mira, no quiero complicar el cierre, pero solamente una acotación de lo que acabas de mencionar del veto. Yo diría es muy improbable políticamente de que el presidente ecuatoriano vaya a vetar la ley, ¿sí? O sea, haciendo un análisis político rápido, yo lo veo muy improbable porque eso significaría para él un costo mediático y un costo político por la movilización que realiza el sector abortista, que es muy bueno para movilizarse. Aun cuando sus movilizaciones están compuestas por menos personas que las nuestras, su movilización siempre tiene un contenido político mucho más claro que las nuestras y por lo tanto llega de una forma mucho más clara a la clase política. Con lo cual habría un costo que él pagaría y no está en una situación de bonanza política como para pagar costos políticos vetando una ley. Con lo cual, ¿qué te digo con esto? Seamos racionales políticamente y sepamos que estas cuestiones son asuntos políticos y por lo tanto hay que disputarlos en la arena política. Ahora bien, supongamos que se da, llámenlo como quieran, un milagro, lo llamemos milagro. Y este presidente dice, no me importa a mí el costo político, yo soy un estadista, yo voy a defender a los ecuatorianos desde el vientre materno y voy a vetar esta ley, voy a tener un gesto de heroísmo político. Que, insisto, no creo que lo tenga, aparte es parte de, yo creo, de la misma agenda globalista, él es un centro derechista muy lavado, muy light, no es Bolsonaro, no es Trump, no es Javier Milei, ¿ok? No es Kast, pero supongamos que lo tiene y veta la ley. El movimiento Provida en ese minuto tiene que movilizarse nacionalmente para respaldar al presidente. En ese minuto el movimiento Provida tiene que llenar las calles de las principales ciudades ecuatorianas para contrarrestar el costo político que va a tener el presidente para hacerlo. Porque si el movimiento Provida no da esos gestos políticos, después no tiene ningún derecho a quejarse porque los políticos no hacen lo que el movimiento Provida demanda. Entonces, uno tiene que tener incluso la voluntad de salir, agradecer públicamente al presidente hacerlo, cargar de contenido político la militancia social, ponerse los pantalones y dejarse de estupideces. Perdón el énfasis, pero Lupe dice algo que a mí siempre me gusta mucho sobre esto, que es, fíjate vos qué interesante cómo cuando nuestra gente se mete en política, los que los rodeaban suelen decir, ay, no, a mí me gustaba cuando fulanito era un buen chico que organizaba. Yo voy a la marcha Provida porque quiero marchar con la estatua de la Virgen o porque quiero marchar con la cruz porque el sacerdote me lo dijo y porque tengo que cumplir. No. O sea, esa es la actitud que justamente nos lleva a lo antipolítico que al final del día no le llegamos a quienes les tenemos que llegar. Entonces, si el presidente llegara a vetar, que para mí las probabilidades son mínimas, hay que cargar al movimiento Provida de política y sacarlo a las calles a tener un gesto político con esa decisión. Ahora sí, te contesto muy rapidito lo que me habías preguntado para cerrar. Efectivamente, estoy lanzando un nuevo libro, me llevó muchos años escribirlo. Fue un proyecto muy interrumpido porque tenía mientras tanto giras, conferencias, viajes, de todo, una maestría en España, incluso hasta el propio lanzamiento del libro negro que fue posterior a que yo haya empezado con este libro que por fin sale ahora el 1 de marzo. Sí, el libro se llama La Batalla Cultural y el subtítulo es Reflexiones críticas
para una nueva derecha. Es un libro gordito, tiene más de 500 páginas, es un libro con una bibliografía muy amplia, hay un trabajo bibliográfico de más de 700 libros estudiados y citados, además citados en el libro. El libro está saliendo con una editorial internacional de las más importantes del mundo, que es HarperCollins. Desde ya mismo lo pueden preordenar a través de Amazon, se los mandan a su casa a partir del 1 de marzo. Te dan además de regalo 2 capítulos digitalizados del libro para que lo puedas empezar a leer desde ahora mismo, y te mandan 6 videos inéditos que no están en ninguna otra parte, ¿sí? Te los van a mandar exclusivamente. Son 6 videos que acompañan cada uno de los 6 capítulos, acompañan como una orientación a la lectura de cada capítulo. Así que eso ya está disponible, ya lo pueden ir encargando desde ahora mismo, o bien esperar al 1 de marzo sin recibir estos premios o estos incentivos. Así que ya saben, se llama La Batalla Cultural y está disponible en todo el mundo a través de Amazon. Lupe, querida, tú estás también Sí, terminando tu libro. No, me da mucha gracia porque me quedé pensando cuando dijiste, no, que tenés un nuevo bebé, no sé qué, yo dije, no, Laje fue papá. Y yo dije, no, la oración continuaba, pero tuvo un momento como de sorpresa. Bien. Yo actualmente estoy escribiendo un libro sobre pornografía, prostitución y demás temas, digamos, que abarcan a la mujer sobre todo desde un aspecto más sexual, ¿no? Porque claramente, digamos, lamentablemente como que no hemos sentado muy bien postura al respecto. Parece que el feminismo la tiene bastante clara con un discurso armado y sus militantes tienen ese discurso, digamos, les bajaron muy bien el discurso, y de este lado medio como que no asumimos la importancia de esos temas, pues siempre hay prioridades, temas más urgentes. Y también estamos escribiendo desde el Observatorio de la Dignidad un libro sobre eutanasia, que los dos van a salir este año, y voy a estar avisando por mis redes sociales cuando tengamos fecha ya más inmediata. En principio va a salir el de eutanasia y probablemente hacia mitad, fin de año el otro, pero mientras tanto pueden buscar mis libros digamos, cambian los puntos de distribución, pero si buscan en Instagram B larga de editorial, van a tener los distintos puntos en México, acá en Argentina, en Colombia, etc. Lupe y Agustín, queridos escuderos de la vida de Latinoamérica, más que agradecerles, darles nuestro compromiso de que siempre estamos pendientes, apoyando todos esos conocimientos que nos dan a través de sus libros, de sus charlas, de sus giras. Sé que es una vida bastante agitada, bastante sacrificada, pero deseamos siempre buenas vibras y todas las mejores bendiciones para que ustedes sigan motivando conciencias, despertando corazones y moviendo esa masa provida que está dormida. Felicitarlos por esos nuevos libros. Desde ya, todos dejamos acá abajo en el link de este live que ha estado colgado en YouTube para que puedan acceder a los libros tanto de Agustín como el que va a salir de Lupe, y sigan apoyando esta causa. Estén atentos a todo lo que se viene en esta etapa, principalmente del veto. Ya Agustín la marcó clarísimas, los 2 escenarios, los posibles escenarios y qué debemos hacer frente a cada uno de esos. Agradecerles nuevamente a quienes nos han acompañado en este espacio, en este conversatorio. Nuevamente agradecerles infinitas, no alcanzan las palabras, ya saben cuánto cariño tenemos desde Ecuador para ustedes. Regresen cuando quieran, avisen nomás que acá hay una guerrera que se encarga de que así sea. Lupe y Agustín, muchísimas gracias por acompañarnos. Les dejo a ustedes con unas palabras finales de despedida. Bueno, bien. No, quiero agradecerle, yo arranco, ¿no? Porque ese silencio. Estuvieron del otro lado, la verdad es que es muy importante el compromiso que tienen ya de ponerse a escuchar una entrevista que duró casi 1 hora, y la verdad es que, no sé, seguramente tienen todas sus ocupaciones diarias, un montón de excusas claramente válidas, razones válidas para no involucrarse en esto, y aún así deciden hacerlo. Eso demuestra un compromiso real para construir una sociedad más digna. Así que nada, les agradezco a los que están del otro lado y a los que se involucran en la causa, y obviamente a vos, a Marta y a Agustín por compartir este espacio conmigo. Bueno, yo aprovecho para agradecerte, Marta, por todo lo que haces en Ecuador, todo lo que hace tu institución. Me consta que hacer un trabajo impecable. He estado, bueno, tanto Lupe como yo en distintas épocas hemos estado anfitrionados por vos y por tu gente.
motivo por el cual aprovecho y me tomo la libertad de invitar a la gente de Ecuador que tiene la posibilidad de apoyar el trabajo de Marta, que lo haga. Acá hay una división de tareas que tenemos que abrazar. Hay gente que está investigando, escribiendo libros, dando giras y conferencias. Por ejemplo, Lupe y yo. Hay gente que está impulsando centros de estudios, que organiza a su vez las conferencias en sus países, que tienen grupos de trabajo, donde están constantemente tratando, por ejemplo, de hacer lobby político, llegar a los diputados, a los congresistas, a los asambleístas, como les quieran llamar. Es el caso de Marta. Hay gente que, bueno, no tiene tiempo para dedicarse, digamos así, full time a esto, como puede ser nuestro rol, pero que tiene algún recurso que es más que bienvenido, ¿sí? En este caso para la institución de Marta, y que, bueno, a falta de tiempo, cada uno tiene sus obligaciones, sus modos de vida, sus fuentes de ingreso. Falta de eso, invito a esas personas, a falta de tiempo para poder dar una vida por esta causa, pues que la den de otra forma, que ayuden económicamente a las instituciones que están haciendo esto. No nos olvidemos que del otro lado hay gente que está muy, muy, muy financiada, que reciben dinero en dólares. Bueno, ustedes se manejan en dólares, o sea, eso allá no tiene mucha importancia. En Argentina el dólar es oro en polvo, pero que reciben mucho dinero, ¿sí? De organizaciones internacionales, de ONGs internacionales, incluso del propio Estado. Entonces, la ayuda económica entre nosotros es fundamental. Y supongamos, no me sobra un solo peso. Bueno, eso no quita que yo pueda difundir este video. No quita que yo pueda escribirle a Marta y decirle, mira, no tengo plata para poder aportar a tu instituto, pero decime, ¿cómo apoyo? ¿Cómo apoyo? Yo puedo dar alguna hora de mi mes para trabajar en lo que vos me digas que hace falta. Es decir, esto es algo que lo hacemos entre todos o no sale, ¿eh? No sale, no sale. Uno no puede ser el dueño del circo, la mujer barbuda, el enano y el malabarista al mismo tiempo. O cada uno toma con responsabilidad el rol que le toca por las circunstancias propias de su vida, o esto no sale. Así que yo invito a la gente de Ecuador que está mirando este video a que apoye el trabajo de Marta y la institución de Marta. Y ahora yo me tengo que ir, así que les mando un abrazo a ambas. Ha sido un gusto para mí estar acá y bueno, ojalá que este video se difunda y se pueda escuchar y que sirva como insumo para la gente. Muchísimas gracias, Agustín y Lupe. Nuevamente, esas palabras de cierre realmente motivan, impulsan no solamente a esta pequeña guerrera que está acompañándolo siempre, sino a todo el ejército detrás de esta organización y todas las demás organizaciones que estamos trabajando articuladamente. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión.